Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos, es un gusto como siempre. Hoy vamos a hablar de la política de Uruguay fuera de fronteras, la política que se viene, porque nuestro invitado es precisamente uno de los asesores en política exterior del presidente electo, de Yamandú Orsi. De hecho, es una persona muy cercana a él. Estamos hablando de Álvaro Padrón. ¿Cómo anda? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en esta casa en la que tuve oportunidad de hacer un programa de política internacional, 7.000 millones, ¿Cómo no? Jorge Kian y Maxi Borges. Lo Casi miraba. 4 o 5 años, un experimento. No había un programa periodístico interesante, de política. Sí, Sí. disfrutamos muchísimo. Era otro mundo, ¿no? Parece broma. Bueno, 7.000 millones, ahora somos 8.000 millones de habitantes, así que se habrá cambiado, pero... Cambia rápido en política exterior la cosa. Impresionante, también, ¿eh? Vértigo, te diría, que produce, sobre todo, no solo la velocidad, sino la magnitud de los cambios. En esa época nadie imaginaba un Trump, nadie imaginaba las guerras, nadie imaginaba esta situación con el Pasa cambio que ahora climático. pega mucho, algo que ocurre bastante lejos para nosotros, enseguida está con un efecto por acá, digo, ¿no? Ya había esa idea, quizá nosotros estábamos un poco lejos de una globalización que iba generando una interdependencia. Lo que tenemos ahora es una interdependencia. Bueno, de todo lo que te nombré, no nombré la pandemia, que yo creo que probablemente debe ser, lo hablábamos recién con la compañera de maquillaje, que el elemento más disruptivo que demostró que somos parte del mismo planeta, ¿no? Empezamos viendo eso en China, no hay nada más lejos que China, ¿no? Y decíamos, bueno, va a pasar allá. Y un día entró en las escuelas, en las casas, en los trabajos, nos cambió la vida. No, fue gigante además, ¿no? Y nos dimos cuenta que la salida es colectiva, ¿no? Porque ahí no había riqueza, ni capacidad económica, ni país grande que se salvara, si no había una solución global. Nos costó mucho. Ahí empieza una crisis muy fuerte de los organismos multilaterales, sobre todo la Organización Mundial de la Salud, que no logró demostrar que la clave era encarar conjuntamente ese problema planetario. Y hay mucho también, cada país metía su mejor estrategia, ¿no? No había un acuerdo de cómo salir. Una locura. No se sabía cómo salir tampoco, sí, ¿no? pero yo tengo esa idea de que fue un gran triunfo de la ciencia. Nunca hubo una vacuna a la velocidad en la historia de la humanidad, ¿eh? Un avance científico tan rápido y un gran fracaso político, por esto que yo digo de que no supimos administrarlo como civilización. Entonces hubo una especie de competencia, un gran negocio para los laboratorios, se dice que todos perdimos, no es verdad, está absolutamente demostrado que hubo sectores que se enriquecieron de manera increíble en ese periodo y tiene que ver con que nos pasó a todos los gobiernos de tener que negociar contratos secretos para acceder rápido, era la prioridad, la salud de la gente. En fin, una experiencia para aprender de lo que significa encarar problemas globales y la necesidad de tener respuestas globales. Ese es un asunto para esta época. No hay tantos problemas de esa magnitud igual prácticamente, porque a veces las guerras las vemos, lo que está pasando en Oriente Medio, ahora en Siria, que acaba de caer el régimen allí, lo que está pasando en Ucrania, Rusia, nos parece más focalizado siempre. La pandemia arrasó parejo. Con todo. Pero te digo que me costaba mucho en esta experiencia que hacíamos de tener un programa sobre política internacional, demostrar que había una conexión directa entre lo que estábamos mostrando y lo que nos pasaba en la vida real aquí en Uruguay. La guerra se puede conectar, aumenta el precio del petróleo, hay inflación, pero te voy a decir uno que para mí es paradigmático de esta época, la pandemia sin duda, lo que acabamos de decir, pero mira, le seguimos diciendo a los temas de seguridad al ministerio que se encarga, Ministerio del Interior, porque originalmente incluso se llamaba Ministerio de Asuntos Internos y la Cancillería era Ministerio de Asuntos Externos. Esa fue la matriz original del Estado en casi todos lados. Pero la seguridad, ¿hoy alguien cree seriamente que es un tema exclusivamente nacional? El principal flagelo vinculado a la inseguridad es el crimen organizado, particularmente el narcotráfico. Es evidente que no lo vamos a poder resolver solos, porque el asunto es la escala. ¿Y eso se está trabajando en el gobierno, el nuevo gobierno, el tema de la seguridad con esta visión que me está diciendo de mayor coordinación o mayor inteligencia? Yo creo que ya hay una conciencia de eso y va a haber como una continuidad. Coincido mucho con Yamandú cuando dice lo de la acumulación positiva, ¿no? Yo creo que la conciencia sobre lo que está pasando, particularmente con el crimen organizado transnacional, su versión más común, no es la única, la del narcotráfico, de que requiere de un tipo de seguridad distinto, de un enfoque
en primer lugar con esta escala, ¿no? Fíjense que somos conocidos ahora en el mundo, bueno, por personajes muy interesantes del deporte, de la política, de la cultura, pero ahora por un narcotraficante uruguayo, que alguien cree que lo vamos a agarrar solo aquí en Uruguay. Ha demostrado tener una capacidad de moverse y tener además una escala de su negocio en donde no es que Uruguay sea un gran consumidor. El tema de Uruguay no es el consumo, ni siquiera es la producción, porque no está aquí, pero sí es una cadena en donde nosotros tenemos un lugar que es de acopio, de distribución, probablemente también el componente del lavado, después de la ganancia, ¿no? Y del dinero. Entonces, si no entendemos que eso, que normalmente lo vemos en otras áreas, ¿no? Una producción automotriz o de celulares, pero claro, cuando lo vemos en el crimen nos damos cuenta que ya al ser tan negativo necesitamos atacarlo y enfrentarlo. Pero se trabaja en forma coordinada, ¿no? Sí, pero no, es totalmente inteligencia. insuficiente, ¿no? Ya hay que hacer otra cosa muy superior. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar ya construyendo herramientas comunes, no solo coordinando. Es lo mismo que decíamos de la pandemia, no alcanzaba con coordinar, había que tener una estrategia común para fabricar la vacuna, tener escala, poder producir los implementos. Ahí empieza un proceso, y con esto también de la seguridad, que es que los países se empiezan a dar cuenta, y sobre todo las regiones que han perdido soberanía. Me decías al principio lo de la globalización y esa sensación de interdependencia. El mundo aprendió con la pandemia, con las guerras, con los temas de inseguridad, que se necesita tener un poco más cerca el control. Lo están discutiendo mucho los europeos y es la razón por la cual firmaron este acuerdo. Es la conciencia de que necesitan recuperar ciertas herramientas y tenerlas más cerca. Normalmente se le dice a eso acortamiento de las cadenas de producción. Está de moda eso ahora, ¿no? Habían formas de empezar a producir un celular. Una parte se producía en Occidente, otra en Oriente, otra en Europa, otra en América Latina. Esa sensación de una cadena ahora se volvió a achicar y ahí es donde hay una oportunidad de reingresar. Ese es el papel que podemos tener en América Latina porque antes habíamos quedado afuera de las cadenas más tecnológicas. Entonces, esa concepción de organizarse para enfrentar, para producir o para enfrentar, por ejemplo, en este caso del crimen organizado internacional, es un nivel superior, no es coordinación solamente, no es reunirse para saber cómo le va al otro. No es hacer un seminario y compartir experiencia, es definir una política común. Sí. Necesitamos organismos que coordinen políticas comunes. Eso es un asunto muy nuevo para esta época, en donde se está demostrando que el Estado Nacional, mirá a dónde quiero llegar, que fue creado hace relativamente poco, lo que pasa que nos parece que fue toda la vida, porque fue toda nuestra vida, no alcanza a ocuparse de ese nivel de problemas. Y queda atrapado, y la democracia y la política quedan atrapadas en la dimensión nacional. Tiene que haber algo más supranacional entonces. No tengas duda, pero ¿querés que te ponga un ejemplo? Ahí se pierde soberanía también, ¿no? No, la recuperás, porque ya la perdiste. Te voy a poner el ejemplo de algo que todo el mundo va a entender porque lo discutimos en la campaña electoral hasta el hartazgo, los impuestos. El impuesto más importante a cobrar en el futuro no es nacional, es el impuesto internacional a las grandes fortunas, que tienen la capacidad, por ser jugadores de escala internacional, de elegir dónde tributan, si es que tributan, porque la mayoría de las veces depositan en paraísos fiscales. Maravilloso nombre, ¿no? Como si fuera un paraíso, para ellos es un paraíso. En realidad es un crimen porque evaden los impuestos, esos impuestos que no podemos evadir ninguno de nosotros en nuestro país, porque hay penalidades, porque hay que pagar los impuestos. Bueno, las grandes fortunas que ocupan un porcentaje enorme de la riqueza del planeta, esas fortunas no pagan impuestos o pagan muy pocos. En el G20 se habló de eso, ¿no? Es que la gran novedad es cobrar un impuesto del 15% a las grandes riquezas, a los hiperricos, se le dice 1.000 millonarios. No prueben ponerle ceros a esa cifra, porque es increíble. Uno piensa que es 1.000 millones, bueno, es una cosa gigante. Esa gente paga muy pocos impuestos y la única forma de cobrarle va a ser con una decisión supranacional. Lo dijiste muy bien, ese es el término. Tenemos que tener para algo tan concreto que creíamos solamente ubicado en el terreno nacional, lo que acá llamamos la DGI, bueno, ahora necesitamos un organismo y un acuerdo que capture esa riqueza y permita tener ingresos a los países. Siempre digo, está bien esa mirada. En ese organismo supranacional también se puede decir que Estados Unidos tenga bases, por ejemplo, militares acá en Uruguay. Y seguramente no nos va a gustar eso. Y seguramente eso que tal vez perdimos soberanía,
No sé si con ese organismo no asumimos otros riesgos. No sé si hay que tener tanto problema en discutir cómo se articulan determinadas respuestas, ¿eh? No lo sé. Yo creo que, por ejemplo, ¿alguien duda de que el cambio climático y sus efectos los tenemos que encarar de manera conjunta? ¿Alguien cree que vamos a cuidar el acuífero guaraní, que está debajo de 4 países y que alcanza con que lo contamine uno para que todos estemos al final afectados? Entonces, ¿dónde queda esa soberanía? Yo creo que hay que repensar el concepto de soberanía en esta clave que vino para quedarse, porque ninguno de los problemas que yo nombré van a ir para atrás y van a volver a tener solamente un anclaje en la política nacional. Y te agrego un elemento, parte de lo que está pasando con la política y con la democracia, en donde la gente siente distancia, descreimiento, es porque cada vez más esos espacios y esas herramientas tienen dificultades para resolver los problemas. Entonces, obvio que hay un malestar, ya no en los países del sur, esto recorre el norte, recorre Estados Unidos, recorre Europa, por eso aparecen personajes tan especiales, porque hay un problema entre lo que la gente espera que se resuelva y la capacidad de los gobiernos de resolverlo, no solo en los países pobres, también en los países centrales. Me quiero meter en algunos temas puntuales porque quiero que todos sepamos hacia dónde va a ir el nuevo gobierno en materia de política exterior, ya que tenemos a uno de los asesores de Yamandu Orsi. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Sirve? ¿Cómo lo ve? ¿Lo apoya el Frente Amplio? ¿Para dónde vamos? Es un acuerdo importante que ya vemos tiene elementos polémicos. Por alguna razón se ha logrado mostrar en los medios que parece haber más polémica en Europa que aquí, ¿no? Y lo que no se comprende cuando se hace esa mirada es que no hay una región ganadora y una región perdedora. Tampoco hay un país ganador y un país perdedor. Hay sectores. Incluso en Francia, que ahora vemos como si fuera homogénea la confrontación y digamos, el enfrentamiento al acuerdo, no es así. Lo que hay son sectores que van a tener dificultades, lo cual no quiere decir perdedores. Los va a haber también aquí, en la región, en el Mercosur, también en Uruguay. Yo entiendo que haya preocupación, me parece que hubo un problema de poca transparencia y poca información, sobre todo ¿Quiénes serían perdedores? Poca participación. Porque el PIT-CNT, por ejemplo, salió a rechazar el acuerdo. Sí, quizá habría que discutir un poco más, ¿no? Y en primer lugar, dar participación. Y por lo tanto, al integrarse a la discusión y al proceso, quizás se hubieran comprendido más. Ni siquiera se conoce totalmente el acuerdo, entonces es difícil. Igual tiendo a pensar que hay un cierto apresuramiento porque procesos de ese estilo el movimiento sindical vivió en otras épocas, me tocó a mí vivir la entrada al Mercosur y por supuesto que había sectores que iban a perder. A mí me tocaba ir a la asamblea de FUNSA, era la empresa más grande del país en ese momento, y la discusión es que FUNSA iba a cerrar con la entrada de Uruguay al Mercosur, y así fue. Y lo tuvimos que discutir y asumir, y no por eso dijimos que estábamos en contra del Mercosur. Entonces, hay que tener cuidado y ahora me parece que es un buen momento. Hay gente que pierde y gente que gana también. Pero por supuesto, entonces, primero, a los sectores que pierden hay que tener una política de compensación. Eso es lo que se está discutiendo en Europa. ¿Ustedes creen que las movilizaciones son solamente para parar el acuerdo? Si el acuerdo no se para, y creo que no se va a parar porque no van a haber decidido lo que decidieron, no iba a venir la presidenta de la Comisión Europea si no hubiera hecho bien las cuentas de cuántos votos a favor va a tener cuando se enfrente al Parlamento Europeo. Entonces, lo que hay es una presión por distribuir luego los recursos para las compensaciones. Y lo mismo debería ocurrir en el Mercosur. Hay que entender que el acuerdo se negoció durante los últimos años, si no ya hubiera sido, ¿se acuerdan? En el 2019, sí, cuando parecía que se iba a aprobar, y más hubo una reunión, un canciller argentino llorando de la emoción. Bueno, lo que pasó después, en primer lugar, fue que empezaron a aparecer elementos nuevos que volvieron a abrir la discusión. Europa ponía los temas ambientales y cambia el gobierno en Brasil y aparece una exigencia mayor sobre compras gubernamentales, un tema muy importante del que se habla muy poco. No son solo los sectores, los asuntos, sino también las políticas que los gobiernos pueden hacer. Lo mismo pasa con asuntos como patentes, es decir, una renegociación profunda y se dice, yo no lo puedo asegurar porque no conozco el documento, pero conozco a los negociadores, que el Mercosur consiguió más cosas. ¿Por qué? Y acá viene la clave y si no le damos ese marco va a ser muy difícil una toma de posición. Este era un acuerdo imprescindible, porque el Mercosur y la Unión Europea necesitan demostrar
que tienen la escala para influir en el debate que se está dando en el mundo entre China y Estados Unidos. Si uno solamente queda mirando esa disputa, que es la disputa de ¿Hay esta algo de época, geopolítica en todo esto? no, es todo geopolítica. Después vienen consecuencias específicas, pero la primera decisión, y no tengan duda que fue el sentido de la decisión de la Unión Europea, una decisión geopolítica, no quedar atrapados entre esa disputa que los tiene como si fueran el jamón del medio del sándwich, ¿no? Les pasó con la guerra, les pasó con la pandemia, les pasa con la OTAN. ¿Y cuál fue el elemento determinante del triunfo de Trump? Venían discutiendo, y la decisión la toman, en primer lugar, cuando es ratificada la Comisión Europea, y por lo tanto queda validado. Que ganar a Trump acelera el proceso de avance de este acuerdo. Lo define. Bueno, Trump va a ser proteccionista, ¿no? Claro. Está en su ADN, parece. Bueno, tan proteccionista que está negando el Tratado de Libre Comercio que tiene con Canadá y México. Lo va a renegociar y le va a poner aranceles, le va a poner aranceles a Europa, por supuesto a China. Entonces, Europa decide generar una alianza estratégica con una región que le permite crear escala. Por supuesto que después también hay negocios, hay intereses, pero esta mirada, si no la vemos, no entendemos que eso también es muy importante para el Mercosur. No sé si se habló con Yamandu Orsi para decirle, bueno, tenemos esto, parece positivo, porque tiene que ir al Parlamento uruguayo esto, y el Frente ahí tiene, por ejemplo, mayoría en el Senado. Lo que decía el Frente es importante en este momento, ¿no? Yo creo que Uruguay va a recoger un consenso muy amplio, no por el acuerdo solo, sino en el marco de un debate que nos debemos de una actualización de la política internacional. Y eso me permite decirte algo, Leo, porque es importante. Un profesor inglés decía, para saber dónde uno está parado, tiene que saber dónde está sentado, ¿no? Para aclarar desde dónde se habla. Yo hace mucho tiempo que soy asesor de Yamandu Orsi, hace más de 3, 4 años. Eso no cambió. Lo que cambió es que Orsi es presidente ahora, y lo que estoy haciendo y voy a seguir haciendo... Fue un cambio grande. Claro, para él sí. Para mí es asesorar a la misma persona en un rol distinto, pero ese no es lo importante. Los nombres no son tan importantes, por supuesto los de la semana que viene en los ministerios y demás sí, pero lo que es importante es la decisión de Orsi, del presidente electo, de desarrollar, tener protagonismo en la política internacional. Hay polémica ahora si eso se llama diplomacia presidencial, sí, no me importa el nombre. Está claro que se trata de que un presidente tome la iniciativa de encabezar y de impulsar la política internacional. Alguien va a decir, es obvio. No, no es obvio. Hay muchos presidentes que no lo hacen. Hay presidentes incluso... Bueno, pero en Uruguay la política exterior es bastante presidencialista, ¿no? A veces sí, a veces no. Ha habido casos, para mí, paradigmáticos. Sanguinetti en 2 periodos, Mujica, Lacalle Pou en este periodo. Eso además hace que sean muy conocidos en el exterior. O sea, una cosa se relaciona con la otra. Pero ha habido otros presidentes de perfil más bajo, y yo creo que lo importante allí es la voluntad política del gobierno y de su principal figura en hacer de la política internacional un tema central. Y por lo tanto, apoyar a la Cancillería no es una contradicción, porque en realidad no hay cosa peor para una Cancillería que un presidente que no le importe la política internacional, porque empieza algo que lo debes haber escuchado en algunos lados. Vamos a bajar gastos, vamos a evitar viajes, vamos a hacer menos cóctel, además dar una imagen de frivolidad hacia la política internacional, claro, que es muy negativo. Hay un caso increíble del hasta hace poco presidente de México, Manuel López Obrador, que prendió en una campaña electoral, prendió fuego el pasaporte, diciendo yo no voy a viajar, como si fuera un gesto de austeridad. O sea, un nivel de demagogia impresionante. Entonces, cuidado con esto de creer que un presidente que no pone el énfasis en la política internacional es algo positivo. Una cancillería potente con los negociadores profesionales y a su vez utilizar la diplomacia presidencial, como se le dice. Y yo te diría más amplio todavía, que es una transversalización de la política internacional. Porque política internacional hace hoy, en un país como el nuestro, todo el mundo. Lo hacen los empresarios, obviamente, que tienen que estar involucrados para poder hacer negocios, para poder comprar, vender, asociarse con otras empresas. Lo hacen los trabajadores, porque es imprescindible que haya también en ese sentido una perspectiva internacional y una capacidad, entre otras cosas, por ejemplo, con lo que implican las migraciones, la capacitación. Lo hacen los medios de comunicación, esto que estamos haciendo ahora, que es que la gente escuche y entienda que parte de su vida depende de eso, que no es algo que en el momento que se habla de política internacional se está hablando de algo ajeno,
que es un poco la lógica que a veces tenemos en los medios, como que es el momento en que hablamos del mundo, como si el mundo no nos fuera parte, ¿no? Entonces, la academia ni que hablar. Entonces, si logramos que el país en su conjunto piense en clave internacional, nos va a ir mucho mejor y vamos a ser seguramente un mejor país. Entonces, es el fortalecimiento de la Cancillería, es el papel del presidente como líder de algo que cada vez es más importante. Si ustedes observan, se habla mucho más de la interrelación entre líderes a veces que entre los propios países. Porque como se están rompiendo las reglas hoy a nivel internacional, hay un rompimiento de reglas. Bueno, el vínculo humano siempre importa en estas cosas, pero ahora ¿no? más, porque de alguna manera viene a resolver esta ruptura de reglas internacionales y el debilitamiento de instituciones. Padrón, usted viajó con Orsi a Brasil, ¿no? Primero eligieron Brasil, ¿no? Estas son como señales que se van dando de para dónde vamos a correr. No, mi pregunta era si, yo recuerdo Mujica, estaba Diego Canepa también en aquel momento, cercano en su cargo, y habían propuesto algo así como Uruguay crece al estribo, subido al estribo de Brasil. Esa fue la frase titular. Sí, sí. Vamos por ahí de nuevo, no sé cómo nos fue, para serle sincero, pero sí, apostamos todo a Brasil. Buen punto, Leo, que haya para estas cosas balances, ¿no? Y nos permitan aprender. Yo creo que sí, que en su momento fue algo importante. De hecho, en este viaje recuperamos una herramienta de esa época, que es un grupo de alto nivel, bilateral, para discutir la relación entre ambos países. Luego vino el efecto Bolsonaro, que hizo muy difícil la relación, incluso para el gobierno que está terminando ahora. Y luego, por suerte, la recuperación democrática de Brasil. Y yo no creo, puede haber gente preocupada por hacer seguidismo, porque estemos haciendo seguidismo, para nada. Es muy simple. Ese viaje y después la reunión con el embajador de China tiene que ver con los dos destinos más importantes del comercio uruguayo. Y en el caso de Brasil, mucho más importante porque es nuestro vecino. Es decir, no me lo imagino de otra manera. Lo que hay que hacer es construir la mejor relación posible. Vale ahora para Argentina que hay que hacerlo lo antes posible. Entonces, para que tengas una idea, la agenda ese día fue, primero, pasamos por la Embajada Uruguaya, a ver al embajador Guillermo Valles y a todo el equipo de la embajada. Fue subsecretario de la Cancillería. Sí, un hombre destacadísimo en la Cancillería. Al mismo tiempo, lo que conversamos con él tenía que ver con lo que le había transmitido el presidente Lacalle a Yamandu Orsi en la primera reunión, un lunes, la primera reunión que tuvieron, diciendo, con Brasil tenemos 3 cuestiones que estamos trabajando, sería importante que se las menciones porque Yamandu le dijo al presidente Lacalle que iba a hacer ese viaje y en ese momento el presidente Lacalle invitó al presidente electo a la cumbre del Mercosur. O sea, tuvimos muy rápido temas de política internacional, algo extraño porque en realidad nos pasamos la campaña electoral entera sin hablar de temas internacionales. Pero sí, bueno, se habló de Venezuela nomás, pero ¿no? eso no fue política internacional. Bueno. Eso fue un juego un poco complejo de culpas y de categorías, adjetivos. Por supuesto que Venezuela es un tema de política internacional, pero no tratado así. ¿Cómo va a ser el vínculo con Estados Unidos? Mañana creo que Orsi se reúne con la embajadora. Con la embajadora, acá, sí, pero hay muchos más vínculos. Digo porque va a estar Trump ahora Sí. ya, acá un gobierno de izquierda. Mira, te lo resumo de la misma manera que podríamos hablar de Argentina como si fuera un problema Milei. Primero, los estados se tienen que relacionar independientemente de las sintonías que se tengan desde el punto de vista personal o incluso ideológico. Segundo, lo que tiene que haber es una claridad sobre que te estás vinculando con un estado, no con una persona. Los presidentes y los gobiernos pasan, los estados y los pueblos quedan. Lo tercero es que entre lo que se dice y lo que se hace, muchas veces en términos de discurso, retórica, hay una diferencia enorme. Entonces, despacito, con tranquilidad, no parece ser posible que Trump haga todo lo que dice, entre otras cosas resolver guerras en un día, como dijo, tampoco que pueda aplicar esa estrategia de proteccionismo, entre otras cosas porque las empresas norteamericanas no se lo van a permitir. Y algo parecido ocurre con Argentina, o sea, uno escucha a Milei de una manera muy dura. En la cumbre Mercosur no fue tan duro, sino que fue muy, ortodoxo en su concepción. Bajó un tono, un Pero, punto por lo menos. Y sobre todo, y eso empezó en el G20 en Río, Bueno, pero creo firma que, los creo que el acuerdos Frente Amplio, después. usted lo debe saber más, creo que el Frente Amplio intentó una reunión ahí bilateral de Orsi con Milei y no se pudo
No, pero no fue concretar. el Frente Amplio, fue una iniciativa del propio Yamandude intentando tener una conversación que se va a dar, o sea, se va a dar, no tengan Bueno, duda. pero que no se diera el otro día una cumbre donde se pudo haber dado también es una señal de cómo estamos No hubo ninguna reunión parados. así. No hubo ninguna reunión así. No había tiempo y no la tuvo tampoco con Lula, no la tuvo con. No. Lo que luego hubo fue otro tipo de iniciativas, visitas al expresidente Mujica, hasta por cuestiones de amistad y de su salud. Pero no lo tomen como un fracaso porque. Y además, ya les digo, va a haber en breve un encuentro que va a permitir hacer lo que tenemos que hacer, que es llevarnos bien con nuestros vecinos. Es geografía e historia, no hay mucha ciencia. Padrón, me queda un minuto nada más y me gustaría hacerle dos preguntas. Capaz que respuestas breves que lo solucionamos. ¿Le va a aconsejar a Orsi que invite al final a Maduro a la Asunción aquí el 1 de marzo? ¿Usted da su opinión ahí? Lo que va a decidir el gobierno y particularmente el presidente Orsi es hacer lo posible para ayudar a Venezuela. Y lo que sirva para eso lo va a hacer, porque Uruguay tiene una oportunidad enorme de ser un espacio de diálogo. Lo que vimos los otros días de dos presidentes, el que sale y el que entra juntos, es una señal valiosísima al mundo. Lo reconocieron todos, Peña, Petro, la presidenta de la Comisión Europea. Es decir, necesitamos mostrar eso como un activo de Uruguay Bueno, y porque se hace con Venezuela. ¿Se le invita? Invitar hay que tener un diálogo. De Venezuela se sale o con sangre o con diálogo. Y yo creo que nosotros tenemos que ayudar a que sea sin sangre Su y consejo con va a ser diálogo. ese, entonces. Esa va a ser la concepción de Orsi, comprometer a Uruguay para ayudar de verdad a que donde haya problemas, como hicimos con Colombia, ayudamos a resolver el único conflicto armado que estaba en este continente, que es un continente de paz. Y eso se hizo con intermediación uruguaya. Lo otro, también casi en un sí, en un no, y no me gusta que termine así la entrevista porque es lindísima la charla, pero el acuerdo transpacífico, que Uruguay siempre queda ahí, está en la puerta para entrar. Me acuerdo que lo había iniciado la gestión Danilo Astori, también había hecho esfuerzos grandes. ¿El Frente Amplio va a querer estar en ese acuerdo transpacífico o dicen hasta acá llegamos, no nos interesa? Todo lo que ayude al crecimiento económico de Uruguay, lo que hay que hacer es negociar bien y negociar como región. Contesté rápido. Sí, no. Álvaro Padrón, gracias. A ustedes y a las órdenes No, cuando me quieran. quedaron 72 preguntas para seguir. Y bueno, Así que volveremos. Vamos a seguir hablando. Gracias por la de invitación. verdad. Y mucho éxito en la gestión ahora acompañando al presidente Yamandu Orsi. ¿Va a estar en la Cancillería? ¿Usted ya lo sabe? No. ¿O Es se habla de eso justamente es apoyo a la presidencia. Bien, gracias de verdad. Amigos, dejamos por acá la entrevista de hoy. Ojalá que les haya gustado, como siempre les digo, y ojalá que les sirva también. Que pasen bien, buenas noches. Gracias.